Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a trabajar la lección número 4 del curso de aritmética. Vamos a trabajar el tema diferencia simétrica de dos conjuntos. Veamos, ¿qué es una diferencia simétrica? La diferencia simétrica de los conjuntos A y B, representado por un triangulito A, diferencia simétrica de B, tiene como elementos a la unión de los elementos de A que no pertenecen a B y los elementos de B que no pertenecen a A, ¿correcto? O sea, ¿se acuerdan de la clase anterior? La de diferencia de conjuntos, ¿no? Aquellos elementos de A que no están en B y los elementos de B que no pertenecen a A, ¿correcto? Entonces, reduciendo todo esto, la diferencia simétrica de dos conjuntos A y B será igual a los elementos de A que no pertenecen a B unidos con los elementos de B que no pertenecen a A. ¿Ya? Muy bien. Veamos unos ejemplos. Bien, presta mucha atención, por favor. Presta mucha atención para la solución de los ejercicios. Acuérdate que cada ejercicio no tiene el mismo gráfico para todos. Hay tres gráficos. Uno cuando comparten elementos, ¿no? Uno cuando comparten elementos comunes. Otro cuando no hay elementos comunes. Y cuando un conjunto está incluido dentro de otro conjunto. ¿Correcto? Cualquiera de estos gráficos tú vas a utilizar según tu problema. ¿Correcto? No quiere decir que yo voy a utilizar un gráfico para todo igual. No. No cometas el error, por favor. Presta atención. Muy bien, veamos el primer ejemplo. Nos pide, en el ejemplo 1, dice el conjunto A está formado por 1, 2, 3, 4, 5. El conjunto B, 4, 5, 6, 7, 8. Me pide hallar la diferencia simétrica de A y B. ¿Correcto? Lo primero que tengo que hacer es ubicar qué elementos comunes. Si hay elementos comunes o no hay elementos comunes. Muy bien. Acá hay un elemento común, el 4, el 5. Muy bien. Son dos elementos comunes, ¿verdad? Que se repiten en los dos. Ojo, observa. Sobra elementos. Muy bien, como sobra elementos en ambos conjuntos, yo voy a utilizar este gráfico. El gráfico de compartir. Vamos a trabajarlo con dos colores, ¿correcto? Para que lo entiendas mejor. A ver. El conjunto A. El conjunto B. ¿Correcto? Ahí está. ¿Ya? Igualmente tú también vas a trabajarlo con dos colores para que lo entiendas mejor. Muy bien. En el centro van los elementos que se repiten en ambos. Sería el 4 y el 5. Muy bien. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, los elementos de A que no se repitieron son el 1, el 2 y el 3. Muy bien. Y los elementos de B que no se repitieron fueron el 6, el 7 y el 8. Muy bien. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Recuerda que no te debe quedar nada en blanco. Todo tiene que estar rellenado. Muy bien. Entonces, la diferencia simétrica de A y B es los elementos de A que no están en B. ¿Cuáles son los elementos de A que no están en B? Toda esta parte. ¿Correcto? Esto de acá. ¿Unido con quién? Con los elementos de B que no están en A. A ver, ¿cuáles son? Toda esta parte, de acá para allá. ¿Correcto? Esto de acá. Muy bien. No te equivoques, no vayas a pintar el centro, no. Solo A, solo B. Entonces, la diferencia simétrica será igual a 1, 2, 3,
6, 7, 8. 6, 7, 8. Esto es la respuesta de la diferencia simétrica de los conjuntos A y B. Muy bien, vamos al segundo ejemplo. Lo mismo que tengo que hacer acá. Primero, observar si hay elementos comunes o no hay elementos comunes. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a ver, observamos que no hay ningún elemento común en ambos. No se repiten nada. No se repiten nada. Como no comparten ningún elemento común, entonces vamos a trabajar los gráficos por separado. Separado, ¿correcto? Muy bien, vamos a trabajar por separado, porque no comparten nada. No hay nada que los una. Muy bien, entonces, este es el conjunto Q. Este es el conjunto P. Muy bien. Entonces, empezamos a llenar los elementos de P. 3, 5, 7, 9. Los elementos de Q, 2, 4, 6, 8. Muy bien. Entonces, como me dice, los elementos de unidos, los elementos de P que no están en Q, unidos con los elementos de Q que no están en P. Entonces la diferencia simétrica viene a ser todo esto. Todo esto. Esto viene a ser la diferencia simétrica. ¿Correcto? Muy bien. Entonces la diferencia simétrica será igual. Veamos. Vamos en orden. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto es la respuesta de la diferencia simétrica. Muy bien. Bien, vamos a seguir entonces con el ejemplo número 3. Veamos. El conjunto R está formado por 12, 14, 16 y 18. El conjunto S, 16 y 18. Hallar la diferencia simétrica de R y C. Muy bien, entonces, primero identificamos los elementos comunes. ¿Correcto? 16, 16. 18, 18. Muy bien, pero nos damos cuenta que todos los elementos del conjunto S están incluidos en el conjunto R. ¿Cierto? Todo, mira, no sobra nada. Entonces, el gráfico que yo voy a utilizar es el gráfico de la inclusión, ¿verdad? O sea, este gráfico. ¿Correcto? Este de acá. ¿Correcto? El conjunto S, todo está dentro del conjunto R. Entonces, este es el conjunto S. ¿Y quiénes están? El 16, el 18. Muy bien. Y del conjunto A, del conjunto R, a ver, del conjunto R, ¿quiénes son los elementos que no comparten? El 12 y el 14. 12 y el 14. Muy bien. Ahora, la diferencia simétrica de R y S será igual, entonces, simplemente todo este contorno. Todo este contorno. ¿Ya? Todo este contorno. ¿Correcto? Entonces, la diferencia simétrica será 12, 14. Muy bien. ¿Estamos bien? Ahora, ¿por qué no 16, 18, profesor? Porque todos estos elementos están incluidos en el conjunto R. Muy bien. Ahora, el ejemplo 4. Me dice, mira, presta atención, el conjunto A, X, tal que X, pertenecen a los números naturales. ¿Correcto? Muy bien. Y X es mayor que 3. Mayor que 3, pero menor que 8. Muy bien. Veamos, ¿cuáles son esos valores mayor que 3, pero menores que 8? O sea, yo te pregunto, acá tengo el número 3 y acá tengo el número 8. ¿Correcto? ¿Qué
¿Qué números faltan del 3 al 8? ¿Qué números faltan? 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Muy bien, eso viene a ser entonces los valores de x. Entonces, mayor que 3, 4, 5, 6, 7. Menores que 8 hasta el 7. Entonces, esto es mi nuevo conjunto. Todo esto que está acá es mi nuevo conjunto. Entonces yo digo acá, A será igual 4, 5, 6, 7. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos? Muy bien. Veamos el siguiente conjunto B. El conjunto B dice x tal que x pertenecen a los números naturales y x es mayor que 5 pero menor que 10. ¿Correcto? A ver, vamos a ver. Yo tengo el 5 acá y tengo el 10 acá. ¿Correcto? ¿Qué números faltan del 5 al 10? A ver, mayor que 5. 6, 7, 8, 9. Menores que 10. ¿Correcto? Entonces, mi conjunto, los valores que x serán 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, mi nuevo conjunto viene a ser todo esto de acá. Entonces yo digo acá, B, el conjunto B, mi nuevo conjunto, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Entonces, para que no te equivoques, vamos a borrarlo esto. Para que no te equivoques, lo borramos esto. ¿Ya? Y vamos a trabajar con A y B. ¿Correcto? Primero identificamos los elementos comunes que se repiten. A ver, me doy cuenta que el 5 se repite. ¿Quién más? El 6 se repite. ¿Quién más? El 7 se repite. Ah, no hay más. Ojo, sobra elementos y sobra elementos. Sobran y sobran elementos. Como sobran elementos en los dos conjuntos, el gráfico que voy a utilizar es el gráfico compartido. ¿Correcto? Este es el conjunto B. Perdón, este es el conjunto A y esto es el conjunto B. ¿Ya? En el centro, ¿qué va? Los elementos que se repiten. ¿Y cuáles son? El 5, el 6, el 7. Y los elementos de A que no se repitieron, ¿quiénes son? El 4. Nada más. Y en B, los elementos que no se repitieron, el 8 y el 9. ¿Correcto? Entonces, mira, date cuenta, no queda ningún espacio libre. Ten cuidado con eso. Entonces, la diferencia simétrica del conjunto A con el conjunto B será esta parte, ¿verdad? Solo A, solo A, solo B. ¿Correcto? No se pinta el centro, no. Muy bien, entonces mi respuesta será igual 4, 8 y 9. Muy bien, ahí está. Esta es mi respuesta. Bien, vamos a seguir con el ejemplo número 5 de diferencia simétrica de conjuntos. Vamos a ver. El ejemplo 5 lo dice, conjunto A, dice que x tal que x, ¿verdad? Pertenece a los números naturales y x es mayor que 4, ojo, mayor que 4, pero menor o igual que 9. Este doble raya, esta de rayita debajo, significa igual a 9, ¿correcto? Igual a 9. O sea, quiere decir que vamos a considerar también al número 9, ¿correcto? En cambio acá me dice mayor que 4. Entonces, a ver, vamos a poner otro ejemplo acá. Nuestro verdadero conjunto A. A ver, mayor que 4, a ver, el 4, a ver, vamos a ver. Tengo el 4 y me dice que es mayor que 4. Muy bien, ¿quién es? 5, muy bien. ¿Quién sigue? 6, ¿quién sigue? 7, ¿quién sigue?
8, muy bien. Menor o igual que 9. Menor o igual a 9. Ah, entonces también será igual a 9. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, en el conjunto B, X tal que X, ¿cierto? Pertenecen a los números naturales. Y X es menor que 6. Nada más. X es menor que 6. ¿Correcto? Menores que 6. ¿Cuáles son los números menores que 6? A ver, mi conjunto B. O sea, del 6 para abajo, ¿verdad? ¿Y quiénes están? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Menores que 6. ¿Correcto? Menores que 6. No me dice igual. Ten cuidado. Muy bien. Ahí está. Ahora, lo que vamos a observar es si hay elementos comunes que se repiten en los dos. ¿Correcto? ¿Para qué? Para hallar la diferencia simétrica del conjunto A y del conjunto B. ¿Ya? Esto es lo que vamos a hallar. A ver, se repite el número 5. Muy bien, ahí está. Ya hay más. No hay más que se repita. Solamente se repite el 5. Sobran elementos, sobran elementos. Entonces, el gráfico que yo voy a utilizar va a ser el gráfico de compartido, ¿verdad? A ver, lo vamos a hacer por acá. A ver, ahí está. ¿Correcto? Vamos a utilizar dos colores. ¿Correcto? Esto es el conjunto B y esto es el conjunto A. Muy bien. El único elemento que se repite es el 5. Muy bien. El 5 lo colocamos acá. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, los elementos de A que no se repitieron son el 6, el 7, el 8 y el 9. Muy bien. Los elementos de B que no se repitieron, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, la diferencia simétrica, vamos a ponerle acá, de A y B, ¿cuál sería? A ver, la diferencia simétrica de A y B. Sería toda esta parte, ¿no? Solo A y solo B. ¿Correcto? Más no el centro no. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la respuesta será igual. Veamos. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9. Muy bien. Esa es la respuesta. Veamos el ejemplo 6. En el ejemplo 6, nos damos cuenta, X tal que X pertenecen a los números naturales. Y me dicen que X es menor que 8. Muy bien, menores que 8. A ver, vamos a ver el conjunto C. ¿Quiénes son esos elementos menores que 8? El 8 por abajo, ¿verdad? Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menor que 8. Hasta el 7. Muy bien, ya tengo mi conjunto C. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, el conjunto D. En el conjunto D, a ver, mira, me dice que X tal que X y X es impar. Ojo, X es impar. O sea, los valores tienen que ser impares. Tienen que ser impares. Muy bien, ya. ¿Qué más dice? Que X tiene que ser mayor o igual que 4. Mayor o igual que 4. Entonces, el primer valor, como me dice que es igual, sería 4. ¿Correcto? Mayor o igual que 4. Entonces, coloco el 4. ¿Y menores que 9? Ah, menores que 9. Entonces serían, pero ojo, vamos a encontrar los números primero y luego vamos a responder este interrogante. ¿Ya? Primero encontramos los números. 5, 6, 7, 8,
menores que 8. Pero esto no es mi respuesta. No es mi respuesta. ¿Por qué no es tu respuesta? Porque te está preguntando, acá te está diciendo que X es impar. Tienes que leer, tienes que tener cuidado con esta presentación. X es impar. Como X es impar, entonces, ¿quiénes son esos valores que son impares? El 5, el 7. ¿Correcto? Entonces, estos dos elementos van a ser mi nuevo conjunto. El 5 y el 7. Nada más. ¿Correcto? Esto es mi verdadero conjunto D. Lo demás ya no me importa. ¿Correcto? Entonces, muy bien. Entonces, vamos a hallar la diferencia simétrica del conjunto C con D. ¿Ya? Entonces, veamos. Vamos a observar entre esto y esto. Vamos a borrar esto para que no te equivoques. Borramos. Muy bien. Vamos a buscar qué elementos se repiten. Ojo, se repite el 5. Muy bien. Se repite el 7. Muy bien. Ah, muy bien. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que estos dos elementos están dentro del conjunto C? Todo el conjunto D está dentro de C. Muy bien, entonces yo voy a utilizar el gráfico de incluido, ¿no? Este gráfico grandote. ¿Correcto? Este gráfico. Este es el gráfico de incluido. El conjunto D está incluido. Acá está el conjunto D. ¿Está incluido en dónde? En el conjunto. En el conjunto C. ¿Correcto? Veamos. ¿Quiénes son los elementos de D? El 5 y el 7. Muy bien. Los elementos de C que no se repitieron. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6. ¿Correcto? Y la diferencia simétrica de C y D, ¿cuál será? A ver, son los elementos de C que no están en D y los elementos de D que no están en C. Entonces, únicamente será esto. ¿Ya? ¿Por qué esto no, profesor? Porque estos elementos de D están incluidos en el conjunto C. ¿Ya? Entonces, la única respuesta sería los elementos de C que no están en D. Entonces, mi respuesta será igual a 0, 1, 2, 3, 4, 6. Esto es mi nuevo conjunto. Muy bien. Gracias.